Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al seminario Mejora Continua de los Sistemas Integrados de Gestión, dictado por el licenciado Giancarlo Montenegro, especialista en sistemas integrados de gestión y mejora de procesos, con más de 11 años de experiencia, líder de la división SIC de Smart Consultores y Asociados. Adelante, licenciado. ¿Qué tal con todos? Muy buenos días, ¿no? Saluda Giancarlo Montenegro. En esta oportunidad vamos a poder ver justamente el tema de mejora continua de los sistemas integrados de gestión. Ok, muy bien. Entonces, ya hemos visto en anteriores oportunidades cómo implementar, digamos, sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001, 45000 y también BAS. Ahora, ya nuestros sistemas de gestión, digamos, de alguna forma o de alguna manera, se encuentran implementados, ¿no? Entonces, viene la pregunta o viene la forma, está bien. Entonces, hay que darle un mantenimiento a este sistema de gestión. Entonces, ¿cómo podemos darle un mantenimiento a través de la mejora continua? Muchas veces hemos escuchado y hemos estado hablando en relación de lo que es la mejora continua. Sin embargo, es importante conocer o saber de qué forma o de qué manera vamos justamente a presentarnos. Un momento, por favor. Ok. Entonces vamos a tener que ver de qué manera o de qué forma vamos a mejorar nuestro sistema de gestión, la implementación que hemos dado, justamente, ¿no? Hemos implementado un sistema, entonces tenemos que ver en el camino qué mejoras vamos a realizar, ¿no? Y justamente para esto tenemos que conocer y justamente saber qué me dice la norma de lo que es una mejora continua. Entonces, acuérdense que dentro de la familia de las ISO, ¿no? Tenemos varias normativas. Y una dentro de estas normas que tenemos, que es la ISO 9000. La ISO 9000 son los fundamentos y el vocabulario que nosotros debemos manejar dentro del proceso de gestión. No solamente de la calidad, sino también dentro de nuestros sistemas de gestión integrados. ¿Ok? Y en este caso hemos tomado la definición que nos da la ISO 9000, como te comentaba, fundamentos y vocabularios para poder dar la definición de lo que es mejora continua. ¿Y qué nos dice? Lo que nos dice sobre mejora continua que es una actividad recurrente para mejorar el desempeño, en este caso el desempeño de mis procesos, el desempeño de mi sistema de gestión, de mi organización como tal, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer son acciones que se vuelven recurrentes, ¿no? Que se vuelven de alguna u otra manera, como quien dice, un hábito, ¿no? Así como generamos hábitos en nuestras vidas, tenemos que generar hábitos dentro de nuestra organización, dentro de nuestro proceso, ¿para qué? Para mejorar el desempeño de los mismos. Además, nos genera una pequeña nota. En la definición de mejora continua, nos genera dos notas. Yo he colocado la que a mi criterio es una de las más importantes. ¿Y qué nos dice? Que es el proceso de establecer objetivos, ¿no? Tenemos que establecer objetivos para saber el camino hacia donde voy a ir e ir mejorando continuamente. Y de encontrar oportunidades para la mejora. Es un proceso continuo. Esto tiene que ser continuo, dinámico, en el día a día, ¿no? Mediante el uso de hallazgos, por ejemplo, de auditoría y de conclusiones de auditoría. Una forma en la cual yo voy a poder, de alguna u otra manera, poder medir cómo está el desempeño de mi sistema de gestión, porque acuérdense, que me dice la definición, mejorar el desempeño. Entonces, yo cómo evalúo ese desempeño en mi sistema de gestión o en mi sistema integrado de gestión. Entonces, tengo que evaluarlo y uno de los puntos importantes son las auditorías, ¿no? Las auditorías internas y, bueno, las auditorías externas, que son normalmente la de certificación o de mantenimiento de nuestro sistema de gestión. Entonces, mediante el uso de hallazgos de la auditoría y de las conclusiones de la auditoría. Acuérdense que al elaborar al generar o realizar una auditoría, siempre va a haber un informe de auditoría, ¿no? Entonces, ahí vamos a determinar
o vamos a establecer los hallazgos que nos va a permitir que nuestro sistema de gestión lo que pueda realizar o lo que pueda hacer justamente es mejorar su desempeño, ¿no? Vamos a ver análisis de datos, ¿no? Indicadores, los objetivos, cómo estamos haciendo. Un punto importante, ¿no? Un punto importante también en esta parte de la mejora continua es a través del liderazgo de la organización, ¿no? A través justamente de las revisiones por la dirección, ¿no? Entonces, en la revisión por la dirección, justamente, ¿no? Como sabemos, hay entradas que yo debo cumplir, ¿no? Gestión de riesgo, por ejemplo, en el mismo caso, por ejemplo, de satisfacción del cliente, ¿no? ¿Cómo está esa satisfacción? ¿Cómo debo mejorar esa satisfacción? Por ejemplo, lo más recurrente que se puede hacer, ¿no? Como dice, ¿no? Actividad recurrente, lo que normalmente, como mecanismos de acción, la mayoría de las organizaciones tienen para medir o medirse cómo está la satisfacción del cliente a través de encuestas, ¿no? Pueden haber otros mecanismos, Lo usual que utilizan es, por ejemplo, cuando inicia un sistema de gestión, justamente son las encuestas, ¿no? De satisfacción, y nos vamos midiendo, ¿no? Estas encuestas a veces en un principio pueden ser de manera anual, pero se pueden volver, como dice, un poquito más recurrente, ¿no? De repente semestralmente, en algún momento trimestralmente, de acuerdo a sectores de clientes. Podemos utilizar varias formas o metodologías, ¿no? ¿Y qué más? Y que generalmente conduce a una acción correctiva. Entonces, todo esto, digamos, todas estas actividades recurrentes para mejorar el desempeño, de alguna manera, auditorías internas, revisiones por la dirección, análisis de datos, ¿no? Y otros más, por ejemplo, los análisis de la gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Nos van a llevar justamente a establecer acciones correctivas o algún otro tipo de acción, ¿no? Podemos mapear toda nuestra organización, todo nuestro proceso, y lo que vamos a tener que determinar justamente es qué acciones o qué controles vamos a establecer para de alguna u otra manera mejorar. Está bien, yo puedo estar cumpliendo con lo que me establece o me indica, por ejemplo, la norma, ¿no? La norma me puede decir, debes, ¿no? Hacer tal hincapié en algo, ¿no? Debes, por ejemplo, tener la satisfacción del cliente. Yo de repente en la satisfacción del cliente estoy haciendo algo, pero si yo quiero mejorar esa satisfacción del cliente, tengo que justamente generar acciones correctivas, ¿no? Una acción correctiva no necesariamente va al hecho de que yo estoy haciendo algo, digámoslo así, no tan bien, sino también tenemos que ver acciones al punto de generar mejora continua, ¿ok? Vamos al siguiente punto de la diapositiva, y aquí podemos ver la estructura general de cómo, ¿no? Nuestra estructura general ya que se ha vuelto un poquito clásica en nuestras presentaciones, pero que siempre lo pongo, ¿por qué? Porque aquí podemos ver justamente que ya hay una intercorrelación entre todos los puntos de la norma. Acuérdense que ya los sistemas de gestión llevan una estructura estándar, ¿no? Donde tanto la 9, la 14.001, ¿no? La 45.001, siendo las normas más importantes, digámoslo así, tienen esta estructura o esta forma de realizar justamente la implementación del sistema de gestión. Entonces, ¿dónde tengo que yo implementar la mejora? Es justamente en todo este punto de las normas, ¿ok? ¿Y cómo yo genero mejora continua? Acuérdense que todos los sistemas de gestión están basados o están en base a lo que es el ciclo de la mejora continua o el ciclo de Deming, ¿no? Donde yo tengo el PHBA, ¿no? El ciclo de mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, siempre va a estar de una u otra manera establecido esta parte del ciclo del PHBA, ¿no? El planificar, el hacer, el verificar y el actuar, ¿no? Entonces podemos ver que la norma o la estructura en general de la norma, como lo podemos apreciar a través de los colorcitos que hemos colocado dentro de la presentación, ¿no? Está en todas estas etapas. Y, por ejemplo, estábamos hablando de un punto muy importante que es la auditoría interna. Entonces, la auditoría interna podemos verlo que está en la parte de la verificación, ¿no? Que es el punto 9.2, auditoría interna, como parte de la norma, ¿ok? Entonces, en la parte del verificar dentro de todo este ciclo de mejora continua, ¿ok? Vamos a poder entablar justamente este aspecto, ¿no? Que es el tema de verificar. Yo voy a verificar si realmente estoy dando cumplimiento a todo lo planificado y a todo lo que yo ya he hecho. Entonces, tengo que ver si realmente lo estoy haciendo de una manera adecuada.
Entonces, si quiero ver si estoy haciendo de una manera adecuada, tengo que verificar, ¿no? Entonces, en la auditoría interna yo hago eso, verifico. Y lo que voy a generar son hallazgos, ¿para qué? Para yo ir mejorando. Y si lo estoy haciendo, de repente puedo encontrar una manera u una forma de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque cuando generamos auditorías internas, como ustedes saben, genero mi plan de auditoría, ¿no? Vamos a tener que hacer, ¿qué cosa? Interrelación ya entre los procesos, ¿no? Entonces, internamente, cuando yo también vea mi mapa de procesos, vamos a tener, pues, entradas. Y estas entradas, pues, se convierten, ¿no?, en el proceso, una salida. Pero esta salida conlleva de repente también al siguiente subproceso o al siguiente proceso, ¿no? Tengo, por ejemplo, el proceso de producción que me da salidas, ¿no? Un proceso productivo me genera, por ejemplo, no sé, un celular. Este celular, de alguna u otra manera, tiene que seguir un proceso de embalaje, se van de repente al almacén, ¿no? Entonces, esas interrelaciones tenemos que ver de qué manera nosotros podemos ir mejorándolo. Si bien es cierto, hay requisitos que hay que cumplir y lo estamos haciendo de la forma correcta, puedo hacer qué cosa? Reducción de tiempos. Entonces, al momento de que yo veo ya mejora continua, lo que voy a hacer justamente de una manera recurrente es mejorar el desempeño de mi organización, mejorar el desempeño de las personas, de mis trabajadores, de hacerle, como se dice de una u otra manera criolla, la vida un poquito más fácil o más sencilla al momento de generar sus actividades o tareas dentro del proceso de la organización, ¿no? Es por eso, por ejemplo, una manera rápida también son los sistemas informáticos, los ERP, ¿no? Los ERP, de alguna u otra manera, me ayudan o me facilitan a tener de una manera más dinámica, digamos, al instante, información que me genera para hacer una planificación, por ejemplo, ¿no? Un sistema informático, por ejemplo, si bien es cierto, hay muchas organizaciones que todavía trabajan y es importante el uso, por ejemplo, de las tablas de Excel. Yo puedo llevar un CARDES en Excel, pero de repente puedo mejorar ese CARDES que tengo llevado de repente manualmente en un Excel a través de un sistema informático, ¿no? Un sistema en donde el producto que está saliendo automáticamente de mi almacén, ¿no? A través de este sistema, como ya lo estoy guiando, ¿no? Hasta lo estoy facturando, se va al área de cobranzas, entonces ahí podemos ver aspectos de mejora, ¿no? Pero esto tiene que estar asociado, y por eso decía, en la revisión por la dirección. ¿Por qué? ¿No? Como vemos también en el punto de verificar, el 9.3, revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser o quién nos va a dar los recursos, por ejemplo, para yo poder implementar lo que les estoy comentando en relación, pues, a un sistema informático, a un ERP? La alta dirección. Es por eso importante que, si bien es cierto, está bien, estamos cumpliendo, utilizo mi CARDES a través de una herramienta que es una hoja de cálculo que podría ser el Excel, ¿no? Pero yo podría mejorar, ¿no?, el tiempo de información, el flujo de información, ¿no?, a través de un sistema informático, ¿no?, que pueda estar diseñado exclusivamente para esa funcionalidad, ¿no? Y con un solo clic yo pueda visualizar en el momento justo y necesario la información que yo deseo, ¿no? Como generar una guía, les decía, generar, por ejemplo, una facturación, una cobranza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mi proceso está de forma adecuada y cumplo los parámetros establecidos, pero yo quiero mejorar eso. Entonces, si quiero mejorar, por ejemplo, los tiempos de entrega, ¿no?, los tiempos de mis cobranzas, la facturación, como les comentaba, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medirme. Por eso también hablaba en la nota, ¿no?, el tema de las mediciones, análisis de datos. Me tengo que medir, y justamente ese es el 9.1, medición en la norma. Se dan cuenta que dentro del ciclo del PHBA estamos ahondando más en esta parte de la mejora continua, en la parte de la verificación, porque justamente en esta verificación es donde nos vamos a dar cuenta dónde puedo mejorar, dónde hay un incumplimiento y qué acciones correctivas debo hacer para que ese incumplimiento realmente esté en el estándar que necesita mi organización para ser mejor. ¿Mejor para qué? Para poder subsistir en el mercado, por ejemplo, ¿no? En algo que me diferencie con la competencia. ¿Ok? Entonces, en relación a estos puntos, tenemos 3 puntos importantes en la norma, ¿no? El 9.1 de la medición
el 9.2 de las auditorías internas y el 9.3 de la revisión por la dirección. Estábamos hablando un poco de calidad, pero cómo también yo mejoro, y un punto importante, tanto las auditorías, las mediciones y la revisión de la dirección, estos tres puntos son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, en un sistema de gestión de la seguridad, ¿no? Si hablo de un sistema de gestión de la seguridad, tenemos que evaluar el desempeño, ¿no? Porque cuando me dicen una de las entradas para la revisión por la dirección en lo que es asociado a la 45001 es medir el desempeño de mi sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bajo esta nueva coyuntura, por ejemplo, del tema del COVID, ¿no? El COVID-19, ¿no? El año pasado, en el 2020, de alguna u otra manera, podríamos decir que nos agarró, digamos, como que desprevenidos, ¿no? Porque si alguien nos hablaba de un tema de repente de pandemia, ¿no? Nos podía hablar de que de pandemia era como que de repente no lo teníamos en nuestros planes, ¿no? ¿No? Nuestros planes de contingencia de repente están asociados a un tema más de sismos, ¿no? Por ejemplo, estamos acá en el Perú, normalmente lo que siempre hacemos, y es más, hasta por ley, es justamente hacer estos tipos de simulacros ante un posible sismo, ante un posible tsunami, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertas horas que están planificadas de acuerdo a ley y todo esto, pero si alguien me decía en tema de una pandemia, de repente no lo teníamos, ¿no? ¿Pero qué? Ya pasó el 2020, ¿no? Ya pasó poco más de un año en relación a lo que ya nos ha sucedido, ya hemos aprendido, ¿no? Ya sabemos, entonces, todas esas buenas prácticas que ya hemos obtenido del 2020, para este 2021, de alguna manera, tenemos que mejorarlo, ¿no? De ahí es donde se habla de la mejora continua, ¿no? Entonces, ya sabemos, pues, justamente, ya, si antes de repente no tenía la certeza de, no lo sé, por ejemplo, como un implemento de seguridad, de alguna u otra manera, la mascarilla, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo no sabía, oye, compro, qué cantidad debo comprar, el tema de precio de mercado, muchas cosas. Entonces, cómo ver el tema de los niveles de contagio y todo. Entonces, ya para esto, cada organización ya ha generado su propio know-how, digámoslo así, de cómo enfrentar esas situaciones, ¿no? Toma de temperatura, las cantidades de mascarillas que deben comprar de manera ya un poco más planificada, ¿no? Entonces yo voy mejorando y no solamente viendo el tema de la prevención, por ejemplo, de mis trabajadores, sino también voy adecuando mejoras a mi infraestructura de repente, ¿no? Tema de lavado de manos, por ahí, muchas cosas que nos piden dentro del plan de vigilancia, ¿no? Ya sabemos de alguna u otra manera cómo es la mejor forma, la forma más correcta de implementarlo dentro de mi organización. Entonces ahí vamos a ver mejora continua. ¿Ok? Pero para eso, como siempre, es importante, ¿no? El tema de los recursos, ¿no? La parte del liderazgo de la alta dirección, en que me inyecte, me asigne recursos a mi sistema de gestión para poder justamente desplayarlo de manera correcta y hacer las mejoras correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? La importancia también de hacer una correcta revisión por la dirección. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un análisis de datos, ¿no? Que vamos a generar y vamos a presentar a la alta dirección con el objetivo, básicamente, de corregir lo que de repente no lo hemos hecho de una manera correcta, de una manera adecuada, o que estamos en un proceso todavía, ¿no? En un proceso de llegar al objetivo que se quiere, ¿no? Esa es una parte. O lo que ya estamos haciéndolo bien, lo podemos hacer mejor, ¿no? Mejorar el proceso, mejorar una actividad, alguna tarea, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, vamos a ir mejorando de manera dinámica, digámoslo así, los procesos dentro de nuestra organización, no solamente en materia de calidad, sino en materia de seguridad, en materia de controles VAS, en materias ambientales, ¿no? Entonces, todo esto, no, de alguna u otra manera, nos va a generar todos estos aspectos importantes para la mejora. Y el punto que ya me habla, justamente, ya, yo ya identifiqué, analicé mis datos, encontré mis hallazgos, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la mejora, ¿no? Es el inicio, por decirlo de una u otra manera, de la mejora continua que nosotros queremos. Entonces, ya he como que identificado, he podido evaluar de alguna manera, oye, ¿cuál es mi presupuesto? La forma correcta de poder hacerlo, implementarlo, si es viable o no es viable. Tenemos que ver si también los controles o las propuestas que estamos determinando es viable técnicamente,
económicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay que hacer ese análisis, no es simplemente encontrar, digamos, un hallazgo o una falencia que yo pueda tener o, ¿no? o querer mejorar algo y pues poner también controles que no lo vamos a poder hacer, controles de ingeniería de repente que no están dentro del presupuesto organizacional. Entonces tenemos que ver esa viabilidad también al momento de que nosotros demos, digámoslo así, soluciones, ¿no? Ese también tiene que ser un marco de nuestro contexto. Es por eso que toda la norma acá juega, ¿no? En el tema de la mejora juega y tiene que, justamente cuando yo hablo del contexto, voy a ver la parte del planeamiento estratégico de mi organización, mis partes interesadas, ¿no? El alcance de mi sistema, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿No? Entonces, la mejora continua justamente me ataca un poco las debilidades que yo pueda tener para mejorar o las fortalezas que yo tengo, las potencias, ¿no? Si yo hago algo bien, potencio eso que hago bien para mejorarlo, ¿no? Y si no estoy haciendo, tengo una debilidad propiamente, entonces esto tengo que generar controles que sean viables para que yo pueda de alguna manera, a través de la medición que voy haciendo de manera de repente escalonada, poder llegar justamente al objetivo, ¿no? Que puedo tener, ¿no? Es como decir, las frases muy comunes, ¿no? Cero accidentes, ¿no? Que sabemos que es lo ideal, o bajo esta nueva coyuntura, cero contagios, ¿no? En la organización, pero seamos realistas también, pues, al tratar de colocarnos algunas metas, ¿no? Es importante saber justamente, por eso hay que analizar los datos, saber, pues, nuestra estadística, que ya tenemos una estadística, por ejemplo, en el 2020, ¿para qué? Para que con esta estadística, con estos datos que ya tenemos, sea más realista lo que nosotros nos vamos a proponer para el 2021, ¿no? Para este 2021. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto de alguna manera práctica, justamente, entonces, la verificación, que es la parte de cómo inicia un poco la mejora continua dentro de los sistemas de gestión y cómo voy a realizarlo a través del actuar, ¿no? El actuar. En el actuar yo voy a ver dos cosas o dos puntos importantes a través de la norma, que justamente es el 10.2, que es la acción correctiva, ¿no? La acción correctiva sumado a qué? A la gestión o a la mejora continua, ¿no? Hay estos dos puntos importantes también en las normas y eso aplica a todos los sistemas de gestión. Ahora que ya hemos visto de alguna manera un poco dinámica cómo, digamos, se transforma un poco esto de la mejora continua, ¿qué herramientas o de qué forma yo puedo, digamos, generar o evidenciar mejora continua, ¿no? Porque, por ejemplo, 10.3, ¿no? Muchas veces la mejora continua, cuando yo inicio un sistema de gestión, digámoslo así, en mi primera certificación, todavía no es como que podamos evaluar, o sea, el auditor tampoco puede decir, oye, ¿cuáles han sido las mejoras, no? Yo puedo ver una mejora de repente de cómo era mi sistema antes de la norma versus con la implementación de la norma, ¿no? O la adecuación de una nueva normativa, de alguna manera. Pero la mejora en realidad se puede ver por lo menos una vez implementado el sistema de gestión hacia adelante, ¿no? Si antes tenía A, quiero ver que este A o este 1, de repente inicié como 1, se convierta pues en un 3, en un 5, ¿no? Ir mejorando. Entonces, muchas veces en la primera auditoría, generalmente, no vamos a poder ver mucho tema de mejoras, ¿no? ¿Por qué? Porque la mejora se va viendo también en relación justamente al grado de madurez que tiene mi sistema de gestión, ¿no? Al grado en el cual yo justamente esta madurez, esta experiencia, este análisis de datos, ¿no? Porque yo normalmente a veces las organizaciones hacia atrás, antes de tener un sistema de gestión, si bien es cierto, cuentan con bastante información, no necesariamente está segregada de manera correcta o no necesariamente los datos son, digamos, tan correctos, ¿no? Entonces, ya el sistema de gestión implementado, lo que justamente me genera es estandarizar datos, ver formas adecuadas de almacenamiento de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya podríamos decir que el tema de análisis de información anterior que yo pueda tener me va a generar justamente en la posibilidad de ponerme objetivos más realistas, de ponerme justamente indicadores adecuados y de poder medir de una forma más efectiva lo que es la mejora continua. ¿Ok? Entonces, yéndonos a la siguiente diapositiva, justamente uno de los puntos importantes, como lo habíamos dicho, ¿no? Vamos a ver justamente el día de hoy una herramienta
que se las voy a comentar, importante dentro de lo que es justamente la mejora continua. La más conocida por todos es las auditorías internas, ¿no? La auditoría interna, de alguna u otra manera, ¿no? ¿Qué nos dice? La auditoría interna nos mide resultados internos que proporcionan una fuente de información que es útil básicamente para tres cosas, digamos, esenciales, ¿no? Tratar los problemas y las no conformidades. ¿Esto qué quiere decir? Que yo de alguna manera, dentro de mi auditoría, ¿no? Voy a tener una normativa. Puede ser la 9001, la 14001, la 45001, VAS, podría ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La 29183, ¿no? Entonces, yo voy a tener justamente, digamos, requisitos, ¿no? Que yo tengo que cumplir. Y yo voy a evaluar, y voy a, al momento de evaluar los procesos, al momento de evaluar a la organización, voy a ver si cumple o no cumple, básicamente, ¿no? O cuál es el nivel de cumplimiento. Y si cumple, ¿no? ¿Qué mejoras yo como auditor le puedo dar o puedo suministrar a la organización para que, digamos, oye, lo estás haciendo bien o estás cumpliendo, ¿no? Pero podrías hacerlo mejor de esta manera. O estoy viendo, ¿no? De que este proceso, no sé, pues de compras locales se puede unir con almacén, ¿no? ¿Para qué? Para justamente la interrelación de los consumos, no sé, pues de materias primas o los consumos de EPPs, ¿no? Entonces, se van interrelacionando, ¿no? De alguna forma. Entonces, de repente, cada proceso está cumpliendo, pero de manera, digamos, aislada, como islas, ¿no? Pero acuérdense que las normativas, justamente, lo que buscan es una gestión de procesos, ¿no? Donde hay interrelación, ¿no? Hemos visto en la diapositiva donde estaban los puntos, ¿no? Cómo cada punto de la norma se va interrelacionando, ¿no? Cada uno está en algún aspecto o en alguna parte de este ciclo de mejora continua. O sea, todo es importante para la mejora continua, desde la planificación hasta la verificación, ¿no? Para ver qué controles o acciones se van a tomar, ¿no? Entonces, en el actuar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es justamente, al momento de generar la auditoría, es todo, ¿no? Verlo desde un punto de vista ya un poco más macro, ¿no? Donde nos genere realmente, ¿no? Ya no colocar, digamos, al inicio de repente sí, pues no, oye, estoy iniciando con mi sistema de gestión, quiero que el control de documentos esté correcto, que las versiones estén bien, ¿no? Pero eso con el pasar, digámoslo así, del grado de madurez o de años de la organización que tiene un sistema de gestión, se va a volver como que, oye, pero eso, no, ok, veamos algo en lo que una auditoría me puede ayudar, ¿no? En qué hallazgo, qué problemáticas tengo entre los procesos, ¿no? Ya uno, ¿no? Ya en mi mapa de procesos veo cómo es la interrelación y voy viendo qué problemáticas se pueden dar, digamos, en la práctica, en la misma operatividad. ¿Para qué? Justamente para yo generar, no un tema de no conformidades, sino mejora, ¿no? Lo que buscamos justamente en las auditorías es justamente esto, promover las buenas prácticas dentro de la organización, un punto 2 que estamos viendo. Entonces, si yo veo que un proceso en una organización está generando buenas prácticas, pero el siguiente proceso, al no seguir estas buenas prácticas, pues chocan y, digámoslo así, hacen que todo el esfuerzo que hace un proceso no me conlleve a un resultado óptimo. Entonces, tengo que promover, y justamente para eso también sirven, ¿no? Las auditorías internas para promover las buenas prácticas dentro de la organización. Entonces, si yo veo una buena práctica dentro de la organización, de alguna manera tengo que ver la forma de justamente difundirlo para que esta buena práctica en toda la organización se lleve a cabo. Y ahí puedo ver si antes solamente un proceso realizaba una buena práctica y los demás procesos no lo hacían, yo puedo ahí, una vez implementado esa buena práctica, ¿no? Por ejemplo, de repente, no sé, en el medio ambiente, segregación. Solamente, no sé, pues el área operativa era la que segregaba correctamente, pero el administrativo como que se relaja y no le interesa mucho el tema de segregación. Pero si yo logro que toda la organización, de manera proactiva y dentro de una buena práctica, segregue sus residuos de forma correcta, entonces estoy hablando ya de una mejora dentro de mi organización, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, desde el punto de vista de la gestión ambiental, por ejemplo, ¿no? Y también un punto importante que me da la auditoría interna es aumentar la comprensión de las interrelaciones entre los procesos. Como yo le decía, ¿no? Muchas veces dentro de las organizaciones lo que podemos ver es cuando tú auditas o haces una auditoría interna
no, eso no me compete a mí, ese es el proceso de almacén, no, ese es el proceso productivo, no, eso lo tiene que ver con. Eso, o lo que normalmente ocurre, ¿no? Eso lo ve SIG, eso lo ve el sistema de gestión, eso lo ve el sistema ambiental, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna u otra manera aumentar como auditoría, ¿no? Ya como un proceso de auditor y como líder, o como un líder de gestión de lo que es sistemas de gestión, justamente es aumentar la comprensión de la interrelación de los procesos, ¿no? De que los procesos comprendan la importancia de las actividades que pueden realizar en pro de la mejora continua, para que el proceso general o macro dentro de la organización sea más dinámico, sea más viable, sea más llevadero, ¿no? Entonces, si todos hacemos de manera correcta y promovemos las buenas prácticas dentro de la organización, justamente vamos a poder, digámoslo así, implementar mejoras dentro de la organización. Si hay un proceso que no comprende la interrelación del otro de una manera, o no hay esa sinergia entre los procesos, pues va a ser más difícil poder llegar a la mejora continua. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo el sistema de gestión, de alguna u otra manera, es una gestión de procesos, ¿no? Y como gestión de procesos están interrelacionados. Entonces, es importante justamente esta interrelación entre todos los procesos, promover buenas prácticas, ¿no? Y poder tratar las no conformidades no como un tema de solamente de un proceso, sino una no conformidad o una problemática a nivel organizacional, ¿no? Donde veamos como proceso, que puede intervenir, entre comillas, diferentes áreas, eso es verdad, ¿no? Puede estar producción, puede estar mantenimiento, puede estar, no sé, el área logística, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna manera tienen que ponerse, digámoslo así, de alguna u otra manera dinámicos, ¿no? Y en pro de una solución, digamos, que los lleve a los tres procesos en un control, digamos, óptimo y efectivo, ¿no? Porque logrando eso vamos a poder lograr también lo que es mejora continua. Si no podemos conseguir justamente estos tres aspectos, sobre todo los dos últimos que estoy colocando, que es el promover las buenas prácticas dentro de la organización y el aumentar la comprensión de las interrelaciones entre procesos, va a ser un poco difícil que yo pueda generar o realizar mejora continua dentro de un sistema de gestión o dentro de una organización. ¿Ok? Entonces, la auditoría interna ya debería ir apuntando justamente a estos puntos, ¿no? Que nos proporcionen fuente de información, porque esta información al final, ¿dónde va? Como resultado, va a la revisión por la dirección, ¿no? Si bien es cierto, está bien, yo puedo tener mi informe de auditoría, puedo generar o determinar mis hallazgos, ¿no? Entonces, es importante justamente que esos resultados, los más importantes y significativos, ¿no? Muy aparte de que si se realizó una, dos o tres auditorías internas durante un periodo, durante un año, por ejemplo, ¿no? ¿Qué de rico, por decirlo así, de información me está brindando para yo transmitirlo a la alta dirección? ¿Para qué? Para que la alta dirección de alguna u otra manera pueda tomar justamente decisiones, pueda asignar recursos, ¿no? Para que pueda medir realmente la importancia de un proceso o la necesidad de implementación de algún recurso, de algún sistema informático, de algún personal, ¿no? De alguna nueva máquina, de alguna nueva herramienta, ¿no? Entonces, por eso es importante también, un punto muy importante para lo que es mejora continua, las auditorías internas. ¿Por qué? Porque nosotros las auditorías internas, de alguna manera, también no nos acostumbremos solamente a hacerlo previo a la auditoría externa, ¿no? Podemos generar varios tipos o mecanismos, ¿no? Yo puedo, y acuérdense que la norma no me dice que exclusivamente deba hacer uno. Con uno yo ya estoy cumpliendo. Y si estamos hablando de mejora continua dentro del sistema de gestión, ¿no? La pregunta o el hecho iría a ya no ser solamente una, ¿no? Porque yo con una cumplo la normativa. ¿Está bien? En un periodo de un año hice mi auditoría interna y lo hago previo a mi auditoría externa, que es lo usual o normal que realizan. Pero puedo hacer, pero la norma específicamente me dice que tengo que ver aquellos procesos, ¿no? Donde, digámoslo así, sea necesario yo poder hacer auditoría. Si yo veo que no sé, en mi primera auditoría interna hay un proceso de, no sé, producción, por poner un ejemplo, o recursos humanos, que, que en su nivel de hallazgos es fuerte, entonces yo nuevamente lo vuelvo a auditar, ¿no? Y voy viendo los procesos que son importantes o son core del negocio de la organización en materia de seguridad. Por ejemplo,
el sistema de gestión de seguridad bajo esta coyuntura debería ser auditado en más de una ocasión, ¿no? Para ver que realmente las acciones que se están tomando en la prevención justamente en el tema del COVID sea el correcto, ¿no? Entonces, es algo que debemos ir, como quien dice, auditando de manera un poco más periódica, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. Acuérdense que en el tema, por ejemplo, de pandemia en relación al tema de seguridad, van saliendo y van surgiendo nuevas normativas, o las normativas están siendo cambiadas constantemente, ¿no? Entonces tenemos que evaluar. ¿Para qué? Para que la alta dirección pueda tomar mejores decisiones. Entonces, en consecuencia, y para concluir esta parte de auditoría interna, es importante generar mecanismos o formas, ¿no? Ya no solamente de temas de cumplimiento con la normativa y generar una auditoría una vez al año, sino ver la forma, ¿no? Hacer auditorías de repente por partes, digámoslo así. Veo algunos procesos, en el otro trimestre veo otros procesos y de alguna manera voy generando justamente auditorías hasta de repente inopinadas, ¿no? Simplemente tengo mi programa de auditoría, pero también puedo auditar de manera inopinada un proceso, una actividad también, un procedimiento que he generado, ¿no? Porque la auditoría no necesariamente tiene que ser abarcar todo, digamos, todo el área, ¿no? Acuérdense que las auditorías es un muestreo, ¿no? Yo puedo mostrar un procedimiento y ya estoy auditando y estoy cumpliendo con la norma. Entonces, yo puedo justamente gestionar, ¿no? Cuáles son mis procedimientos más críticos dentro de mi organización y los audito, ¿no? Uno por semana y voy auditando, ¿no? Como un sistema de gestión, para eso tengo un staff de repente también de auditores y puedo ir de manera, no sé, semanal, cada 15 días, mensual, eso ya lo pone la organización y lo que yo puedo hacer es justamente ir auditando de repente los procedimientos para ver si realmente se están cumpliendo y si no se están cumpliendo, qué acciones tengo que tomar, ¿no? Esa es una forma también obviamente la auditoría, digámoslo así, tiene que estar con todos los procesos, todas las áreas, no. Puedo auditar por partes también. Voy haciendo pequeñas auditorías, por ejemplo, y al final, en un consolidado, yo puedo tener hasta un informe general o final de auditoría. No hablo del informe de hallazgos, sino un informe, digamos, que me puede servir como información para la revisión por la dirección, ¿no? Entonces, he generado en un primer semestre, por decirlo así, ¿no? Tantas auditorías internas, ¿no? A tales procesos en relación a esto, y el resultado es esto, ¿no? Como resultado final o general, como presentación para la alta dirección. Como informes, los tengo de manera individual, ¿no? Cada auditoría tiene que ir como la estructura que nos pide la norma, pero puedo ir haciendo por partes las auditorías también. ¿Es factible eso? Es factible, pero tiene que también tener un sustento o una base, ¿no? Procesos más importantes, procesos críticos, procedimientos críticos, procesos que han salido, digamos, con un nivel de hallazgos un poco más elevados, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser, y te lo dice la 9001, por ejemplo, ¿no? La 14000, la 45001, te lo señala cómo puedes hacer esto, ¿no? Entonces, es importante para ya generar mejora continua, justamente, es que ya no solamente hagamos una auditoría, sino veamos metodologías o herramientas para que sea más dinámico este tema de auditoría. Y una herramienta importante, hablando de auditorías internas, es la que vamos a ver a continuación. La autoevaluación, ¿no? ¿Cuántos en sus organizaciones han hecho una autoevaluación a su sistema, a su proceso, a sus propios procedimientos, a su sistema de gestión, ¿no? Los gestores, justamente aquellos líderes que manejan los sistemas de gestión, alguna vez han hecho, por ejemplo, una autoevaluación de su sistema, bajo qué características, bajo qué criterios, ¿no? Bajo qué elementos clave, por ejemplo. Entonces, la autoevaluación también justamente es una revisión exhaustiva y sistemática, ¿no? De las actividades de la organización y de su desempeño, porque acuérdense que lo que queremos evaluar es cómo es el desempeño para poder medir qué cosa, justamente el grado de madurez que tiene este sistema. Entonces, tenemos que de una u otra manera medir justamente
el desempeño, ¿no? Pero a través justamente de elementos claves, de criterios. ¿Cuáles son estos criterios que yo tengo que tener? Entonces, para esto, una herramienta, tenemos una norma, ¿no? Así como hemos visto que tenemos la ISO 9000, que es justamente el tema de los vocabularios, definiciones que podamos ver, ¿no? También tenemos la ISO 9004. La ISO 9004, que es gestión para el éxito sostenido de una organización. Entonces, el éxito sostenido, como quien dice, ¿no? Porque no solamente lo más sencillo a veces, en realidad, es implementar un sistema de gestión, ¿no? Porque ya lo tengo ahí. Pero, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo lo voy mejorando? ¿Cómo ver nuevas formas, nuevas tácticas, nuevas herramientas, nuevas metodologías para que mi sistema de gestión funcione cada vez mejor y me ayude a tomar mejores decisiones? Porque al final, lo que buscamos justamente es poder tomar decisiones de acuerdo a la evaluación del desempeño que tiene mi sistema de gestión, para que la organización de alguna manera pueda, digamos, invertir y ver los recursos necesarios para que podamos tener resultados efectivos y óptimos, tanto en el tema económico como sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, les voy a empezar a explicar brevemente un poco cómo es esta herramienta de la autoevaluación, ¿no? Que es justamente una forma en la cual podemos autoevaluarnos, ¿no? Entonces, ya no solamente va a un tema de que viene, digamos, un tercero, que puede ser de mi organización o un externo, ¿no? Y de alguna u otra manera, pues, yo también puedo autoevaluarme en mi sistema de gestión, ¿no? O mis procesos, ¿no? Para ver en qué grado de madurez me puedo encontrar en relación a ciertos criterios. Entonces, el ejemplo que está aquí de manera, digámoslo así, puntual o dinámica, ¿no? que nos da la norma, la ISO 9004, es una norma interesante. Esta norma ISO 9004 ya nos ayuda, ya implementé, ¿no? Ya hice la ISO 9001, por decirlo así, ¿no? Que es justamente donde encuentro todos los criterios, todos los requisitos, todas las formas, digamos así, de implementación, ¿no? Ya lo implementé, según yo, bacán, chévere. Sin embargo, ya esta norma me indica de cómo yo hago un éxito sostenido para que mi organización en una línea del tiempo se mantenga, no solamente se mantenga, sino mejore, ¿no? Que haya también lo que podemos ver como continuidad de negocio, es otra norma diferente a esta, ¿no? Pero que también nos puede ayudar, ¿no? Entonces, esto de acá, esta ISO 9004, no solamente lo podemos aplicar a la 9001, sino también a la 45, a BAS, a las diferentes normativas, porque lo que justamente busca es un sostenimiento en la línea del tiempo, ¿no? De que la implementación de la inversión y la dedicación de todos los recursos y sobre todo el tiempo que yo o que la organización ha generado justamente para implementar un sistema no se venga abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Por ejemplo, nos habla, y este es un modelo genérico que nos permite relacionar los elementos y criterios de la autoevaluación para ver los niveles de madurez de mi sistema de gestión o de mi proceso. Yo lo puedo de alguna u otra manera, digamos, adecuar de acuerdo a la necesidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque el elemento clave puede ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, de acuerdo al contexto, ¿no? Los elementos claves yo, por ejemplo, los puedo sacar o determinar justamente a través de mi evaluación de mi contexto, de mis partes interesadas, ¿no? Un elemento clave para una organización puede ser la satisfacción de su cliente. Un elemento clave en tema de gestión ambiental, por ejemplo, puede ser el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados, ¿no? Entonces tenemos que ver justamente estos elementos clave y ver los niveles de madurez, ¿no? Nivel 1, nivel 2, en este caso la norma me da como ejemplo genérico del nivel 1 al nivel 5, ¿no? Donde el nivel 1 es el nivel base, ¿no? Como decíamos, estoy implementando, estoy en proceso de hasta el nivel 5, que es el mayor nivel, que es el nivel de la mejor práctica, ¿no? Acuérdense que el nivel, ¿no? Justamente la mejor práctica me lleva, es lo que decíamos, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿no? Justamente promover las mejores prácticas. ¿Eso qué quiere decir? Que en un nivel 5, yo ya mi organización ha tomado un grado de madurez óptimo o elevado, ¿no? Ahora, de repente me van a decir, Carlos, no entendemos mucho este cuadrito genérico que me da la norma. No se preocupe. En la siguiente diapositiva, yo les he puesto un pequeño ejemplo
para poder medir justamente un solo elemento clave, ¿no? Entonces yo les voy a explicar un poquito esta herramienta. Es sencilla en realidad, la podemos elaborar, y en la misma norma también hay ejemplos, ¿no? Hay bastantes ejemplos en esta ISO 9004, justamente es el anexo A de la 9004, que nos da justamente esta herramienta muy importante, didáctica, que de alguna manera se interrelaciona justamente para poder yo medir el nivel de madurez de mi organización en relación justamente a mi sistema de gestión. Por ejemplo, un elemento clave, como dice, ¿no? ¿Cómo se deciden las prioridades de mejora? Hoy día que estamos hablando justamente de mejora continua, he puesto este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, dice, el elemento clave, en este caso, para nuestro curso, por ejemplo, de hoy, o tomándolo como ejemplo, es cómo se deciden las prioridades de mejora. Mejora, innovación, aprendizaje, ¿no? Todo eso, cómo se toman las decisiones. Yo estaría en un nivel 1 si las prioridades de mejora se basan en los errores, las quejas a los criterios financieros, ¿no? O los criterios financieros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, mi mejora va a través de las quejas, ¿qué quiere decir? Un reclamo de cliente, ¿no? El cliente se queja y yo recién en ese momento tomo una actuación o genero algún cambio. Entonces, mi nivel de madurez es justamente de reacción, soy reactivo. Si sucede algo, mejoro. Mientras no suceda nada, estoy tranquilo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que eso no debe ser así, ¿no? Yo ya llego a una parte en que tengo que ir mejorando continuamente. Entonces, el nivel 1, de alguna manera, que las prioridades de mejora se basan en los errores, las quejas o los criterios financieros, es un nivel prácticamente reactivo. Vamos al nivel 2, ¿no? Dicen, las prioridades de mejora se basan en los datos de satisfacción de los clientes o en las acciones correctivas y preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Si, ¿no? Como les comentaba al inicio, hice mi encuesta de satisfacción del cliente. Si el cliente me dice, oye, mira, tienes que mejorar en tus tiempos de entrega, yo recién me pongo pilas y mejoro mi tiempo de entrega. Si el cliente no me dice que mejore mi tiempo de entrega, para mí normal, yo estoy en eso y estoy bien, ¿no? Pero ahí estamos no generando mejora, sino simplemente hay un nivel de cumplimiento. Entonces, si yo me baso en eso, en estos dos aspectos, o en las acciones correctivas, ¿no? Yo simplemente actúo si en una auditoría me dicen que tengo un hallazgo y tengo que corregirlo. Y de ahí lo hago. Si no, sigo con mi proceso. Entonces, ahí estoy en un nivel de madurez ya 2, ¿no? Por ejemplo. Nivel 3. Las prioridades de mejora se basan en las necesidades y expectativas de algunas partes interesadas, así como de los proveedores y de las personas de la organización. Entonces, yo ya pues, vamos madurando un poquito más, ¿no? Ya pasé mi nivel de que yo antes lo hacía simplemente si alguien era reactivo. Luego voy viendo satisfacción del cliente, acciones correctivas, preventivas. Cuando hablamos de preventivas, hablamos de gestión de riesgos, por ahí, ¿no? Y en un nivel 3 ya estamos hablando justamente de que voy viendo las necesidades de algunas, por ejemplo, me voy adelantando a los temas justamente de requisitos legales, por ejemplo, partes interesadas, o por ejemplo, el cliente es una parte interesada, pero me adelanto, ¿no? A los proveedores también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo un proveedor que de repente sé que no me entrega a tiempo, digámoslo así, los productos, yo le pido para 3 días, pero él al final me lo entrega en 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo mejor hago mi orden de compra en el día 1, sabiendo que me lo va a entregar en 5. Entonces, me adelanto y lo pido 2 días antes, ¿no? Entonces, esos son los niveles de madurez que vamos viendo en este nivel 3, ¿no? Entonces, ya me voy enfocando. Se supone que ya cumplí el 1, cumplí el 2 y estoy cumpliendo el número 3. Ahora, si ya también cumplo el número 3 y ya estoy haciendo esto, me voy al nivel 4, que dice, las prioridades de mejora se basan en las tendencias y en los elementos de entrada de otras partes interesadas, así como el análisis de los cambios sociales, ambientales y económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya estoy haciendo un planeamiento estratégico, ¿no? Entonces yo ya no solamente veo algunas partes interesadas, sino veo el global de las partes interesadas. Hago un correcto análisis FODA, por ejemplo, hago un PESTEL, por decirlo como metodología, ¿no? ¿Qué más estoy haciendo? Hago un análisis de temas sociales, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Y ahorita un tema social es en el tema de mis trabajadores, por ejemplo, en el tema de la pandemia, cómo es el comportamiento de ellos, ¿no? El tema de transporte, movilidad, que ya lo hemos visto también
en anteriores oportunidades, ¿no? ¿Qué controles establecer? Entonces, también vemos eso, ¿no? Ambientales y económicos. Oye, ¿qué va a suceder de aquí con el tema, digamos, ambiental, ¿no? Ya muchas cosas por el tema de pandemia se han, digamos, se han detenido, ¿no? Se han detenido muchos aspectos de cumplimientos, digámoslo así, de requisitos legales obligatorios, se han suspendido, pero hasta cierto tiempo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, porque se suspendieron, yo no hago nada. Ah, bueno, como no me van a evaluar este año, digámoslo así, no hago nada y espero hasta el próximo año o hasta cuando acabe la emergencia sanitaria para yo recién ponerme, digamos, a ver qué hago. No, ¿no? Entonces, tenemos que de ahí, digámoslo así, algunas formas ya de adelantarnos, ¿no? Entonces, estos cambios sociales, ambientales, económicos, la pandemia económicamente, ¿cómo me va a afectar dentro de la organización, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos ya estoy en un nivel 4. Si mi sistema de gestión está englobado en esto, yo ya estoy cumpliendo justamente un nivel de madurez 4. Y en un nivel 5, digamos, las prioridades de mejora se basan en los elementos de entrada de las partes interesadas emergentes. ¿Qué quiere decir esto de una u otra manera? Que yo ya estoy cumpliendo con la satisfacción de todas mis partes interesadas, ¿no? Clientes, proveedores, trabajadores, ¿no? Pero pueden suscitar nuevas partes interesadas. Entonces, yo ya, digamos, actúo bajo nuevos criterios. O sea, los criterios básicos, los criterios ya de cumplimiento, los tengo manejado, como se dice, con la mano izquierda, ¿no? Ya yo me muevo, yo mismo soy en mi organización, lo estoy cumpliendo, requisitos legales, cumplimiento legal, satisfacción de clientes, entrega de proveedores, su evaluación, su desempeño, ¿no? Pero pueden surgir justamente nuevos elementos de partes, cuando hablamos de partes interesadas emergentes, por ejemplo, justamente este tema de la pandemia del COVID fue algo, digamos, emergente, ¿no? Algo que suscitó a los controles ya establecidos. Y yo cómo voy a actuar de manera adecuada. Si yo ya cumplí con los 4 niveles anteriores, quiere decir que yo solamente tengo que mejorar mi sistema, ¿no? Adecuarlo de tal manera que esto, digamos, no impacte de una manera, digamos, negativa en mi organización, que no impacte de una manera negativa dentro de mi sistema de gestión. Porque si yo ya tengo, por ejemplo, en tema de salud, ¿no? Si yo ya tengo controlado, pues mi gente está concientizada, capacitada en temas de seguridad, tengo un uso correcto, por ejemplo, de mi comité o mi supervisor de seguridad, ¿no? Hacen las supervisiones de seguridad, todo esto. Entonces, el tema de pandemia, absorber un tema de pandemia, va a ser sencillo, va a ser práctico. ¿Por qué? Porque ya mi sistema está en un grado de madurez en el cual simplemente me llega una nueva problemática, algo nuevo, por decirlo así, pero ya tengo la experiencia, la formación, la educación, ¿no? Como me pide la norma ¿no? En el punto 7, por ejemplo, para poder yo contrarrestar de una manera efectiva, oportuna, ¿no? Justamente todos estos aspectos. Muy bien. Entonces, estos son, por ejemplo, un ejemplo sencillo, práctico, de un elemento clave, ¿no? En este caso, justo solamente lo he tomado como ejemplo, justamente cómo tomamos las prioridades de la mejora continua, ¿no? Entonces, un tema muy importante, es un elemento clave también para la organización, ¿no? Porque la mejora continua justamente a la organización lo va a llevar al éxito, ¿no? Al poder hacer más o un poquito más de lo normal, ¿para qué? Para poder diferenciarse, para poder destacarse, ¿no? Entonces, y poder, digámoslo así, agarrar un poco más de mercado, ¿no? Dentro del público general o dentro de las competencias, de un nicho de mercado donde se encuentre. ¿Ok? Entonces, hemos podido ver que la mejora continua, justamente, a lo que nos conlleva o a lo que nos establece o nos dice justamente, no, lo podemos hacer de diferentes maneras, de diferentes formas. Hemos visto que una entrada muy importante para el tema de la mejora continua es justamente las auditorías internas. Y como herramienta, a través de la ISO 9004, ver que podemos hacer autoevaluaciones, ¿no? Podemos autoevaluar nuestro sistema de gestión, podemos autoevaluar nuestra organización o nuestros procesos, ¿no? De alguna manera. Esto es un ejemplo, ¿no? La norma te da, digamos, de una manera dinámica, estandarizada, pero nosotros podemos conllevarlo o llevar esta herramienta importante, ¿no? Y poder determinar para mi organización elementos clave, ¿no? ¿Cuántos elementos claves tengo yo
que quiero medir, el nivel de madurez, en qué nivel de madurez me encuentro, hacer los controles o los objetivos que tengo que seguir para yo pasar, no sé, pues de un nivel 2 a un nivel 3 o un nivel 4, en cuánto tiempo también, ¿no? Porque obviamente pueden surgir, pues, ahí en el análisis, justamente de pasar de ningún nivel de madurez a otro, no necesariamente va a ser, pues, en un mes, una semana, ¿no? Puede conllevar justamente a temas de recursos, a inversiones, a temas de concientización en el personal también, que a veces no es tan fácil concientizar a un personal, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, podemos ir viendo esto. ¿Ok? Muy bien, ya estamos terminando, ¿no? Ahorita voy a dar una, digamos, una breve, digamos, conclusión de lo que ha sido el curso o lo que hemos podido ver el día de hoy, ¿no? Sin embargo, si por ahí tienen algunas consultas o preguntas, las pueden ir realizando. Muy bien, entonces el día de hoy, como hemos visto, hemos podido ver cómo gestionar un poco el tema de la mejora continua dentro de la organización, y es algo importante, no solamente en el tema de nuestra organización, o digámoslo así, dentro de lo que es los sistemas de gestión, sino también debemos justamente aprovechar las diferentes herramientas para poder ponerlo en práctica en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, podemos ver justamente que tenemos herramientas que, si bien es cierto, no están dentro de la 9001, ¿no? Podemos ir explorando nuevas cosas, como es esta, la ISO 9004, que no solamente nos habla, pues, de un tema de autooperación, nos habla de muchas más cosas, ¿no? De cómo podemos ir, digamos, mejorando lo que ya hemos implementado a través de la 9001. Está bien, ya implementé mi 9001 y te dice cada punto cómo puedes ir mejorando o detallando de una manera más óptima lo que ya estás haciendo. Si bien es cierto, lo estás haciendo bien, lo podemos hacer mucho mejor, podemos optimizar recursos, podemos optimizar tiempo, y los entregables o el producto final o el servicio que brindamos puede ser mucho más efectivo, ¿no? O puede llegar a un mejor nivel de satisfacción del cliente. Eso es lo que busca un poco el tema de lo que es la mejora continua dentro de las organizaciones. Entonces, podemos ver que es importante que podamos justamente interrelacionar o relacionar todos los procesos. ¿Para qué? Para que justamente, ¿no?, estos procesos se interrelacionen, ¿no?, sean sinergias y puedan, pues, digamos, tener las mejores prácticas unos del otro. Entonces, justamente también las auditorías externas, lo que se busca es esto, ¿no? En las internas vemos nuestra organización y vamos a ver las mejoras y mejores prácticas de un proceso con otro. Sin embargo, cuando también, ya eso, bueno, es una vez al año, cuando viene una organización, ¿no?, a certificarme o a renovar un certificado o hacer una auditoría de seguimiento o de mantenimiento, también lo que hace, como estos consultores o estos, digamos, auditores tienen un poco la experiencia, digámoslo así, nos van a ir mejorando, nos van a ir dando buenas prácticas, ¿no?, que han visto en un sector o en un rubro similar al nuestro. Entonces, no necesariamente todos se van a adecuar, pero sí también, de alguna forma, podemos ver de que podemos coger ideas y adecuarlos justamente a nuestras necesidades. Muy bien, tenemos ahí una consulta, me dicen, lo vamos a leer, de Débora. Dice: la aplicación del sistema de Deming en transición de la planificación y ejecución, que se debe tener en cuenta, ¿qué se debe tener en cuenta y cómo puede afectar de forma transversal ya, entre la transición de la planificación? Acordémonos que tenemos el ciclo de mejora continua, ¿no? Vamos a poner aquí en la diapositiva para poder entendernos un poquito mejor la explicación. Ok. Nos estás hablando de del P y del H, ¿no? De la planeación y el del hacer, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, la pregunta es: ¿qué se debe tener en cuenta y cómo puede afectar la forma transversal en la organización? Ok, muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento yo de hacer el ciclo de Deming o ciclo de mejora continua, digámoslo así, en la planificación? Si se dan cuenta, los puntos importantes dentro de la planificación, todos son importantes, pero lo que tenemos que resaltar más es el análisis del contexto. Sobre todo la parte justamente del contexto de la organización, el 4.1 y el 4.2 de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque cuando planifiquemos, tenemos que determinar cuáles van a ser nuestras fortalezas, en qué estamos bien, digámoslo así,
cuáles son las oportunidades que podamos tener dentro de un nicho de mercado, dentro del tema ambiental o el tema de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son determinar correctamente, si nosotros identificamos y determinamos correctamente nuestras partes interesadas, no vamos a tener problemas al momento de la ejecución del mismo, ¿no? Del hacer, ¿no? Entonces, otro punto importante también es justamente tener de forma correcta los objetivos, ¿no? Entonces, si yo planifico, como les decía, ¿no? Tengo un dato hacia atrás importante de recolección de información importante, entonces al momento de colocar mis objetivos, digámoslo así, no vamos a decaer mucho, ¿no? Por decirlo así, ¿no? He analizado el contexto de mi organización, veo mis partes interesadas, he tenido un nivel de ventas o una facturación. Yo voy a poner un ejemplo nada más. El año pasado vendía en promedio al mes 100 soles, ¿no? Como ejemplo, o 100 soles diarios, ¿no? ¿Ya? Pero si me pongo el objetivo, no me voy a poner, pues, vender de repente 500 soles diarios, por decirlo así, o de alguna u otra manera, algún producto o un servicio, si tampoco no he brindado o no tengo el alcance, digamos así, cuáles son las necesidades de las partes interesadas, si no he generado, digamos, los recursos necesarios a través del 5.1, que es el liderazgo, ¿no? Entonces, ahí esa planificación tiene que ser bien adecuada, ¿no? Tengo que analizar bien mi contexto, tengo que analizar bien mi parte interesada, tengo que analizar bien justamente esa parte del liderazgo, los roles, cuáles son los riesgos que yo puedo tener para yo poner de manera, digamos, teórica, ¿no? Porque vamos a poner de manera teórica ciertos objetivos que me van a indicar si estoy yendo de manera correcta o no. Entonces, si esto al momento del hacer, o al momento de la ejecución, como nos dice Débora, no los he hecho de manera correcta o he hecho un análisis muy somero, muy, digamos, de cumplimiento, no voy a poder forjar resultados importantes. De repente, está bien, yo quiero, una forma correcta de repente podría ser, ¿no? Yo quiero incrementar mis ventas de acuerdo al análisis de mi contexto, ¿no? He visto, oye, cómo se ha desarrollado el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo vender antes de pandemia mis productos durante ahora la coyuntura de la pandemia, ¿no? Entonces tengo que ver de qué forma realista yo voy a decir, voy a incrementar de repente mis ventas en un 10%, en un 5%, de acuerdo a la coyuntura actual, o mantener mi nivel de satisfacción de clientes, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puede afectar de manera transversal en las organizaciones? Como les decía, si yo me pongo un objetivo, digamos que puede ser erróneo o no puede ser uno correcto, entonces de una u otra manera lo que va a suceder es que, oye, ¿sabes qué? Tienes que vender 500 soles diarios y estás vendiendo 105, 110, 90, que de repente para el contexto, el análisis de mercado o digámoslo así, está bien y de repente es correcto ya no vender 100, sino vender 105, 110 y hemos mejorado. Sin embargo, bajo el objetivo de ponernos 500 soles, hay una brecha muy grande, ¿no? Es decir, estoy vendiendo ni siquiera el 50% de lo que me ha puesto como objetivo y no tengo los recursos necesarios, ¿no? No tengo, digamos, y tengo muchos riesgos porque ya no voy a vender, digamos, ya no puedo hacer visita a los clientes porque los clientes me dicen simplemente todo tema virtual por el tema de la coyuntura. Entonces, tengo que ver todos esos contextos y ese análisis para poder, digamos, y eso puede afectar de manera transversal a la organización. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo vea las mediciones, digámoslo así, o cuando vea la mejora, van a estar, pues, como quien dice, en rojito, ¿no? Entonces, me van a dar una falsa información, ¿no? O es como te decía, ¿no? Nos ponemos a veces como objetivo 0 accidentes, 0 contagios, ¿no? Pero tengo que analizar realmente cuál es la coyuntura, ¿no? O sea, porque no solamente se pueden, digamos, contagiar dentro de mi organización, ¿no? Sino también tenemos que ver la toma de conciencia del trabajador externamente, ¿no? Si externamente, por ejemplo, no podemos controlar si la forma en que se va al mercado, de repente, si hace o no hace, digamos, actividad social, ¿no? Reuniones sociales. Entonces, pero eso va enfocado en qué? En mejor toma de conciencia, ¿no? Entonces, ahí está justamente la ejecución. La ejecución. Yo planifico de que quiero tener un número mínimo, digamos, de contagio, no más del 10%, digámoslo así, de mi planilla o de mi cantidad de trabajadores. Ok, entonces yo tengo que, para esa planificación que yo he dado, en mi hacer o en mi ejecutar, en la ejecución, en este caso, por ejemplo, en el punto 7, que nos vamos a la toma de conciencia,
mi toma de conciencia y los recursos que me da la alta dirección en el tema del liderazgo, justamente, tienen que ser adecuados al objetivo que yo me estoy poniendo. Porque si no tengo ningún recurso y simplemente es capacitación, porque no solamente es, la toma de conciencia no solamente es un tema de hablar y hablar y hablar, yo puedo poner elementos visuales dentro de la organización, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, temas sobre el COVID, ¿no? Entonces pongo un cartel, algo que puedan visualizar. Por ejemplo, en mi organización, ¿qué hacemos? Carteles, ponemos de momento en momento durante el almuerzo frases, digámoslo así, ¿no? Indicaciones de forma correcta con el tema del COVID, por ejemplo, y ahora hemos lanzado una campaña que ya se viene el Día de la Seguridad, ¿no? Que se viene el Día de la Seguridad en el mes de abril, hemos lanzado la campaña justamente de qué acciones tú tomas, ¿no? En el cuidado en tu casa, o sea, fuera de la empresa. Entonces nos tienen que mandar un videito de 30 segundos de alguna manera dinámica, ¿no? Ahora como hay herramientas tipo TikTok o cosas como esas, por ejemplo, como toma de conciencia, justamente, y le damos justamente al ganador un premio, ¿no? El primer, segundo, tercer lugar. Entonces, de esta manera, te das cuenta que yo estoy aplicando una planificación porque quiero minimizar de alguna manera mi número de contagios de acuerdo a los recursos que me da mi organización y al momento del hacer, justamente esa forma tiene que ser efectiva. ¿Para qué? Para que al momento de la verificación, justamente la verificación que yo haya hecho sea acorde a lo planificado, lo ejecutado, basado en los recursos que yo pueda tener. ¿Ok? Espero que de alguna manera haya podido quedar clara a tu consulta. Veo que no hay más consultas en relación a estos puntos. Y bueno, agradecerles la participación, el tiempo que hemos tenido el día de hoy. Hay muchas más herramientas que podemos hacer para medir la mejora. Hemos visto básicamente dos, que es la auditoría interna y el tema de la autoevaluación. Hay muchas herramientas más, como les comentaba, esperemos que podamos tener esta acogida y poder justamente transmitirles esta parte de conocimiento en los diferentes días jueves que tenemos, ¿no? Entonces, agradecer esta participación y conmigo sería, a ver, debo de tener otra pregunta más. ¿Y cómo saber el grado de madurez con la aplicación de la mejora continua? Eh, como te explicaba, a ver, vamos a la diapositiva. Acá, en el acá. La ISO 9004 lo que me da como autoevaluación, por ejemplo, y saber en qué parte, como mejora continua, una herramienta es la autoevaluación, podemos ver el nivel de madurez. La norma me habla de, por ejemplo, de 5 niveles. Yo puedo ponerle 3, puedo ponerle un poquito más de repente. Hemos cogido la metodología que me da la 9004. Nivel 1, 2, 3, 4. Le hemos puesto elementos clave que yo quiero medir, ¿no? En este caso, en el ejemplo que yo te estoy dando, o les estoy explicando, he puesto como elemento clave de cómo se deciden las prioridades de mejora continua. O sea, yo cómo asigno recursos, cómo veo en qué momento la alta dirección me genera mejora continua en relación a mejoras, innovación o aprendizaje. Entonces, voy haciendo ciertas preguntas y voy viendo en qué nivel, ¿no? Que ya expliqué detalladamente estoy. Si yo veo que lo que me indica, por ejemplo, nivel 3, dice, ¿no? Las prioridades de mejora se basan en las necesidades expectativas de alguna parte interesada. Si yo veo que es así que se maneja en mi organización, puedo indicar que estoy en un nivel de madurez 3, que todavía me falta mejorar para llegar a un nivel 5, ¿sí? Pero estoy en proceso de mejora continua. Y de repente en la siguiente evaluación que yo hago en un periodo, no sé, pues 6 meses, ¿no? Un trimestre, un año, dependiendo de cómo ustedes quieran poner el periodo. Yo recomiendo normalmente de 3 a 6 meses para medir, porque un año a veces es muy largo, o depende también de la complejidad de lo que queramos medir, ¿no? Entonces, de repente, luego de un año, o luego de 6 meses, de lo que estaba en un nivel 3, ya me encuentro en un nivel 4. Entonces, de esa manera, yo puedo indicar que he mejorado a través de esta herramienta, de una autoevaluación, en mi nivel de madurez. De esta manera yo puedo ir viendo cómo es el grado de madurez, ¿no? También, no necesariamente, porque acuérdense que las auditorías internas también son, digamos, una herramienta que yo puedo obtener el grado de madurez, puede ser a través de un diagnóstico, ¿no? O de una línea base. Por ejemplo, en la normativa, ¿no? De ley de seguridad en el trabajo, te dicen que tenemos que hacer una línea base, ¿no? Y también la ley te dice qué elementos, ¿no? Hay como un checklist, digámoslo así, de línea base. Entonces,
yo puedo hacer mi línea base al inicio, ¿no? ¿Sabes qué? En el 2021, en enero, hice mi línea base. Y ahí voy viendo qué es lo que me falta mejorar, qué cumplo, qué no cumplo y en qué nivel de cumplimiento estoy. Hago un corte, por ejemplo, lo hice en enero, hago un corte en junio. Y en junio, nuevamente, me vuelvo a evaluar. Y ahí puedo ver que he generado de repente mejoras, ¿no? Entonces, eso se puede manejar a través, digámoslo así, que yo pueda generar el grado de madurez de la mejora continua, ¿no? Entonces, he mejorado continuamente y lo que antes estaba pues, en un nivel 3, lo estoy en un nivel 4, por decirlo así. Sí, sí, sí se maneja, como te decía. Esta tablita que te estoy enseñando o que les he enseñado, por ejemplo, está en el anexo A, ¿no? En el anexo A de la ISO 9004, ¿no? Débora también nos vuelve a preguntar si se maneja alguna tabla o indicador que señale el avance de niveles, y sí hay, ¿no? Entonces, esta tabla A, yo he simplemente tomado un extracto de la tabla, he hecho un ejemplo, pero en la ISO 9004, el anexo A, te lo detalla paso a paso, nivel tras nivel, de cómo se va implementando y cómo se va pasando. No solamente hablamos de elementos clave, sino van tomando otros criterios adicionales. Nosotros, por el tema de lo corto del tiempo, digámoslo así, hemos hecho simplemente un pequeño ejemplo, ¿no? Pero la ISO 9004 es una herramienta, es una norma muy, muy importante, muy interesante, que justamente nos da herramientas de mejora continua, ¿no? ¿Ok? Eso sería un poco el tema. Ok, veo que no hay mayores consultas en relación al tema que hemos tratado el día de hoy. Muy bien, quiero agradecerles, como les digo, su tiempo para esta reunión y bueno, los estoy esperando en una próxima oportunidad en la cual tocaremos mucho más temas de lo que son sistemas integrados de gestión con mi persona. Eso sería todo por parte mía. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del licenciado Giancarlo Montenegro y a todos los conectados por Zoom y Facebook. Asimismo, recordarles que pueden obtener la constancia de este seminario al costo de 20 soles. Solo deben enviarnos un inbox para enviarles mayor información. También decirles que están abiertas las inscripciones para el curso Cómo gestionar un sistema antisoborno en tu organización, acorde a la norma ISO 37001, cuyo expositor es el licenciado Giancarlo Montenegro. El curso está programado para este sábado 17 de abril. Si desean inscribirse, nos envían un inbox. Si les gustó el seminario, recuerden darnos un like, ir a la página para seguir todos nuestros eventos en vivo. Gracias, cuídense y que tengan un buen día.